Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de El despertar. Es la primera obra publicada de Adrián Salvatierra y además viene con prólogo de Juan del Valle. Sí, un libro que, como dice el propio autor, parece que nace de la herida, pero también con un punto de esperanza. Exacto, una escritura que surgió casi como una necesidad vital, nos cuenta, después de una crisis personal bastante fuerte. Pues sí, La idea aquí es analizar un poco esta narración. Se presenta como una recreación literaria, eso sí, inspirada en vivencias humanas que todos podemos reconocer. importante eso que dices. Sí, hay una nota en el libro que aclara que nos representa a personas reales. Queremos explorar temas como, la desintegración de una pareja, el peso enorme del silencio, Uf, el silencio. las dinámicas familiares que a veces son complicadas, ¿verdad? Y cómo se reconstruye uno después de una ruptura. Es ver cómo algo que parecía muy sólido, pues se va deshaciendo. Exacto. Y fíjate que el prólogo Del Valle ya nos pone sobre aviso. Dice algo así como, hay historias que no se escriben para ser leídas, sino para poder seguir respirando. ¡Qué frase! Marca mucho el tono, ¿eh? Esto nos dice que no vamos a encontrar aquí un juicio, no se buscan culpables. Es más bien una invitación a entender, A comprender, sí. a comprender cómo el amor puede, transformarse en miedo, o cómo las palabras, o justo la falta de ellas, pueden hacer mucho daño. La idea es analizar las capas de la experiencia, Pues vamos a ello. La historia nos lleva al principio, a Héctor y Alba empezando. los inicios. Pura ilusión. Él pues llega con lo puesto, casi una mochila y 100 euros. Ella compartiendo cafés con una fe ciega en el futuro juntos. La imagen típica, ¿no? Sí, un piso pequeño, muebles cada uno de su padre y de su madre, pero ellos se miraban y conectaban. Construyen una vida sencilla. Él se esfuerza mucho, ella aporta ternura, organiza, se complementan. Es interesante cómo se monta esa dinámica al principio, ¿verdad? Parece que hay un equilibrio. Él, que viene de la nada, enfocado en construir, en lo material. Ella, con ese respaldo familiar detrás, pone la calidez, la estructura en casa. Como un pacto no dicho que funcionaba. Eso es. Y en ese contexto hay un detalle que el libro señala como una señal, ¿no? Al casarse, es Héctor quien propone la separación de bienes. Fíjate, él. Sí, y lo hace, según se cuenta, por respeto, casi por vergüenza, porque él no tenía nada y ella sí tenía ese apoyo familiar. Claro. En ese momento, pues, pareció algo prudente, justo, pero el libro lo define de una forma tremenda. Fue su mejor defensa y a la vez su futura condena. Ahí está. Como algo que parece justo se puede volver en tu contra. Esa es una de las claves que explora el libro, me parece. Totalmente. Cómo las intenciones de partida se pueden, retorcer con el tiempo, cuando las cosas cambian. Ese pacto, la separación de bienes, que hasta la familia de ella aprueba. Con esa sonrisa de la matriarca. Exacto, ese así está bien con sonrisa ambigua. Eso sienta un precedente. Lo que era equidad se convierte años más tarde en una frontera, un muro. Y la dinámica se rompe cuando los roles cambian. ¿Justo ahí? Pasan los años, claro, llegan los hijos, tienen un acuerdo inicial, Alba se dedica un tiempo a cuidarlos, Héctor es el que trae el dinero a casa principalmente, aunque también colabora en casa, ¿eh? Sí, eso se dice. Pero llega un momento clave. Alba decide volver a trabajar y consigue un empleo estable. Y aquí, la narración dice que el ambiente cambia. Mucho. Es un giro, interesante y doloroso a la vez, porque esa independencia económica de Alba, que podría haber fortalecido a la pareja, Podría. pues resulta que no. Según la versión narrada, claro, le da una nueva seguridad, sí, pero también aparece una frialdad que no se esperaba, incluso desprecio hacia Héctor. Y ahí es cuando empiezan esas frases de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Exacto. Se carga el nosotros. Empieza como una contabilidad, ¿no? Emocional, económica, que antes no estaba. Y encima, esto pasa justo cuando Héctor está en un momento más vulnerable, porque decide emprender por su cuenta. Vaya momento. Y esa decisión, según el relato, la reciben Alba y su círculo familiar, el clan, como lo llama el libro, pues con escepticismo, o peor, con burla. Lo llaman locura. Sí. Y es entonces cuando Alba suelta esa frase que lo marca todo. Lo pasado, pasado está. Ahora trabajo yo y tú. Ese tú lo dice todo. Ahí está la fractura. Y aquí es donde entra a jugar a lo grande la influencia de fuera.
La voz del clan. El clan. La familia de Alba, sobre todo la madre, Teresa, esa figura que decidía sin decidir, ¿no? Qué buena descripción. No son solo parientes. Es que funcionan como un sistema, un eco colectivo, que opina, juzga y sobre todo apoya la nueva posición de Alba. El mensaje de fondo es: ya no necesitas a Héctor. Es interesante cómo se pinta esa dinámica. Héctor como que nota esa red invisible de opiniones, de juicios, muchas veces disfrazados de cariño, ¿eh? Claro, siempre es por tu bien. Exacto. Pero él lo acepta al principio por amor, por no crear conflicto. No ve o no quiere ver que ese sistema tiene reglas propias y la regla número 1 es la unión del grupo. El que discrepa El que discrepa, fuera, o se le señala. y la comunicación con la pareja deja de ser cosa de dos, se convierte en una negociación con todo el grupo. Totalmente, Y esto le da la vuelta a la idea del esfuerzo compartido del principio. claro. Durante años, Héctor fue el que trajo el dinero, colaboró en casa, con los niños, mientras Alba gestionaba el hogar. Era un pacto. Sí, Pero cuando ella vuelve a trabajar, es como si se reescribiera la historia. La narración sugiere que Alba usa esos años en casa como un crédito contra él. yo cuidé de las niñas mientras tú solo trabajabas. Ese solo. Uf, olvidando el pacto y el esfuerzo de él durante más de 10 años. Es una relectura del pasado que le viene muy bien en ese momento. Ahí se nota mucho el contraste de dónde vienen, ¿no? Héctor, de familia humilde, hecho a sí mismo, el valor del esfuerzo. Muy marcado. Y Alba, la niña del clan, acostumbrada a ser el centro, a que las cosas se adapten a ella. Esa diferencia, que al principio quizás atraía. Se convierte en un abismo, casi moral. Sí, la narración pinta a Alba en esa etapa como más implacable. El que se cae es débil, el que no sigue la corriente del clan es un enemigo. Y Héctor pasa de ser el compañero a un esturbo. Una pieza que no encaja en ese retrato de perfección que Alba y el clan quieren mantener. Su esfuerzo ya no se ve, sus fallos pesan muchísimo más. Es un desgaste brutal, una invalidación constante. El retrato del clan es potente. Teresa, la madre, en el centro, las reuniones familiares, la casa grande pero fría, incluso el padre, Pepe, callado pero con miradas cómplices hacia Héctor. Esa complicidad impotente, ¿no? Sí. Crea una atmósfera de control sutil pero muy fuerte. La armonía es sagrada y lo que no encaja se elimina o se asimila. Cuando Héctor empieza a cuestionar, se activa la defensa. Se le etiqueta de enemigo. Y lo que sugiere el libro es que la ruptura final no es solo de la pareja, es la ruptura de Héctor con todo ese sistema familiar. Hay una frase que se recuerda de Alba, de tiempo atrás. Premonitoria, sí. Si algún día esto se rompe, mi familia me dirá que elija, y yo los elegiré a ellos. Y según el libro, eso pasa, tal cual. El clan cierra filas. El mensaje es, Alba o él o nosotros. Y ella elige. Ejecuta la decisión. Elija a su familia de sangre. Se queda con los hijos y, muy importante, se queda con el relato de lo que ha pasado. Y a Héctor lo dejan fuera, expulsado. Vuelve a la casilla de salida, solo. El amor se convierte en un trámite, en un expediente, y la familia política en un ejército en contra. Muy duro. Durísimo. Y la casa, que era el refugio, Se convierte en el campo de batalla final. Eso lo cuenta el capítulo 5. Alba le pide que se vaya. él al principio se niega. Vive un tiempo de confusión, con señales raras de ella, pero el ambiente es hostil. Un 3 contra 1, dice. Alba y las hijas mayores, ¿se entiende? Al final, se va por buscar paz. O bueno, por salir de ese conflicto diario bajo el mismo techo. Y aquí viene ese detalle, pequeño, pero revelador. Lo de la cafetera italiana. Ah, sí. Al irse, se lleva su vieja cafetera, algo suyo. Y al poco, recibe un mensaje acusador. ¿Te has llevado la cafetera? Ese incidente es perfecto para ilustrar cómo lo más tonto se puede usar como arma en esa guerra emocional. No es la cafetera. Claro que no. Es el mensaje. Hasta yéndote molestas, te llevas algo. Es una forma de seguir heriendo, de mantener vivo el conflicto con pequeñeces llenas de carga. Muestra cómo el cariño se ha podrido. Ya solo queda rencor. Y la casa sigue siendo un frente abierto. La narración describe cómo Alba le presiona para que venda su parte. Pero la táctica es curiosa.
Sí, porque no se lo presenta como algo económico. Se lo vende como... La llave para la calma, o para llevarse mejor con las hijas. Si vendes, podremos llevarnos bien. una estrategia que Héctor interpreta como un intento de anularlo también económicamente, de borrar su pasado y su futuro ahí, para que sea, como mucho, un invitado en la vida de sus hijas, siempre dependiendo de la buena voluntad de ella. Y su negativa a vender así no es solo dinero, es autoafirmación, supervivencia. El libro reflexiona ahí sobre esas dinámicas de poder, ¿no? Cómo la casa se usa de palanca emocional y cómo esa fusión en el clan puede anular al que viene de fuera. Hay un momento especialmente doloroso que se cuenta, en una playa. Héctor, que ve cómo se distancia de sus hijas, le pide ayuda a Alba para reconectar. Le recuerda que él cumple con todo, pensión, gastos. Sí, cumple económicamente. Pero la respuesta de ella, según el libro, es cortante, definitiva. Tienes lo que te mereces. Buf, esa frase es un golpe final. Para Héctor es la prueba de que ya no queda nada de empatía, solo poder y castigo. Le lleva a pensar eso de que a la pareja se la conoce de verdad en la separación. Y siente que Alba no quiere solo la casa o el dinero, quiere el relato completo. Quiere borrar la palabra padre o redefinirla a su gusto. Claro, y ese relato que se impone afecta de lleno a los hijos. El capítulo 6 va de eso. El silencio de las niñas se vuelve insoportable para Héctor. Sus mensajes de cariño, sus intentos de hablar, reciben respuestas frías, impersonales, casi como dictadas. Él llega a la conclusión, dolorosísima, de que no habla con ellas. Habla con la sombra de ellas, con los hijos del clan. Y empiezan a repetir frases. Frases que suenan al discurso de la madre o del clan. Papá, tienes que cambiar de actitud. Papá, si vendes la casa, todo será más fácil. El libro lo llama directamente violencia emocional. Usar a los hijos de escudo o de mensajeros. Algo terrible y por desgracia frecuente. Héctor se siente atrapado, juzgado por sus hijas, forzado a ser el malo de la película sin poder defenderse. El libro describe ese dolor, el de sentirse expulsado del corazón de sus hijas, como la peor herida, lo que de verdad le rompe. Hay una frase muy fuerte en el texto. Esto no es tristeza normal. Eso es violencia emocional sostenida. Eso enferma. Y enferma, sí. El capítulo 7 habla de las consecuencias en su salud mental. Insomnio crónico, ansiedad que paraliza, agotamiento total, hasta miedo de sí mismo, de cómo puede reaccionar al dolor. Y ahí es cuando toma la decisión clave, pedir ayuda profesional. La terapia se convierte en ese sitio seguro donde puede empezar a poner nombre a lo que siente, ese peso en el pecho, el vacío. La injusticia. El terapeuta le ayuda a ver que la enfermedad no siempre viene de dentro. A veces es la respuesta lógica a algo externo, muy injusto, muy violento emocionalmente. Se habla de medicación en algún momento y sobre todo de la importancia de hablar, de romper ese silencio. Y es interesante que también cuenta un intento de terapia anterior, años antes. ¿Ah, sí? Héctor fue unas pocas veces porque sentía que algo no iba bien, pero no supo qué era, y lo dejó. Y cuando lo comentó en casa, la respuesta de Alba fue: el que tiene que ir eres tú, yo no tengo ningún problema. Esa frase, recordada después, Resuena de forma terrible. Quizá ya había una negación de los problemas, o esa dinámica de echarle la culpa a él. lo que nos lleva directos al capítulo 9, el precio del silencio. Todos esos años que Héctor calló para evitar líos, para mantener la paz. Se le vuelven en contra. Mientras él callaba, otros, el clan, Alba, construían un relato negativo sobre él. Y su silencio permitió que esa versión se hiciera fuerte, que borrara su voz. Se pregunta a sí mismo: ¿cuánto tiempo llevo desapareciendo? Es que el silencio como estrategia a corto plazo, a la larga puede ser una trampa mortal. Dejar que otros definan tu realidad te puede anular. Una lección durísima. Pero en medio de esa oscuridad, de esa anulación, aparece una luz. Marcos, el amigo. El capítulo 8 es para él. El amigo que aparece cuando todos los demás se han ido o han tomado partido. La figura de Marcos es clave. Es el apoyo sin condiciones. Escucha sin juzgar. No da soluciones mágicas, solo está. Sus llamadas en momentos críticos, su presencia. Y esa fase que se repite: no tienes que demostrar nada a nadie, solo tienes que seguir aquí. Es el ancla. Hay una anécdota muy potente, un momento de desesperación total de Héctor. Y Marcos simplemente se queda a su lado, en silencio, respirando con él, esperando a que pase la noche. Nada de grandes discursos, solo presencia, calma,
El poder de la amistad de verdad en los peores momentos. Exacto. La amistad como salvavidas, literal. Marcos es ese apoyo externo que, junto a la terapia, le permite a Héctor empezar a ver, bueno, una salida. O al menos una forma de aguantar. Y así llegamos a El despertar. El capítulo 10, el que da título al libro. Que no es un final feliz de película, ¿eh? Ni mucho menos. Es más un cambio de perspectiva. Un despertar a la realidad de lo que ha vivido, sí, pero también a que se puede reconstruir. Héctor empieza a entender el dolor, a procesarlo, a soltar el rencor. Y sobre todo, a soltar la necesidad de que los demás le aprueben o le controlen. Y aquí, la escritura es la herramienta. Empezar a escribir su historia no es solo desahogarse, es recuperar su voz, reconstruir su identidad rota. Hay una frase muy buena. Me destruyeron cuando callé, pero me reconstruyo cuando hablo. Escribir es poner orden en el caos, darle sentido a lo que no lo tiene. El libro mismo se convierte en un propósito. Para procesar su trauma, claro, pero quizás también para ayudar a otros que estén en situaciones parecidas. De silencio forzado, de expulsión emocional. Dice que usa nombres ficticios por respeto, pero busca reflejar heridas que son universales. Que muchos han sentido. Y hay una idea importante que aparece al final, una comprensión que le llega a Héctor más tarde, que no fue solo una ruptura, fue un desalojo emocional organizado. Que había una estrategia. Y él le da la pieza a sacrificar. Esa reinterpretación de los hechos como una operación para borrarlo Es clave para que él entienda y curiosamente se libere un poco. Porque le permite dejar de culparse del todo o de buscar una lógica donde quizás solo hubo, pues eso, estrategia y poder. Así que el final no es un cierre total. El epílogo lo deja clarísimo. ¿Nada de eso? El autor da las gracias, reconoce que hay finales que no cierran, heridas que siguen ahí, pero insiste en lo importante que fue pedir ayuda. Que no te dé vergüenza decir no puedo solo. Eso te mantiene vivo. Acepta las verdades duras que ha aprendido. Que el amor a veces no basta. Que la familia no siempre une. A veces expulsa. Lo legal, lo emocional, sigue abierto. No hay resolución completa. Pero él está. Ha sobrevivido. Y en ese contexto, sobrevivir ya es ganar. Y el epílogo cierra con esa cita de Marcos, que es muy buena. No todos los que se pierden están rotos. Algunos solo están buscando un nuevo camino. Pues hemos recorrido este viaje intenso por El despertar. Una narración cruda, verdad, sobre cómo se desgasta una relación, el impacto terrible de ciertas dinámicas familiares. El coste del silencio. El coste del silencio. Y la lucha enorme por recuperar la salud mental, la identidad, después de una ruptura tan traumática. Adrián Salvatierra, desde su experiencia, nos da un relato que busca acompañar y quizá romper tabúes sobre el sufrimiento emocional, sobre todo el masculino, y lo complicadas que pueden ser las separaciones. Sin duda. Para quien le interese entender las relaciones humanas, este libro da mucho que pensar. Nos alerta sobre patrones de control, de manipulación sutil, incluso en la familia. Sí. Subraya lo vital que es la comunicación honesta, pero también poner límites claros. Y por supuesto el valor inmenso de tener una red de apoyo. Un terapeuta, un amigo como Marcos, cuando todo se viene abajo. Nos recuerda algo básico. Pedir ayuda no es debilidad, es fortaleza. Es instinto de supervivencia. El libro nos deja esa sensación de proceso abierto, de heridas que van cerrando pero que quizá nunca se borren del todo. Y nos lanza una pregunta, ¿no? Una reflexión. Sí, queda ahí flotando. En estas situaciones donde el relato familiar se ha roto tanto, donde los lazos con los hijos han sido tan dañados por esas narrativas impuestas, ¿se puede reconstruir de verdad? ¿Hay reconciliación posible? O quizás la verdadera paz, como dice esa cita final de buscar un nuevo camino, a veces está en aceptar la distancia, aunque duela, y centrarse en sanar uno mismo, aunque eso signifique dejar atrás una parte importante de tu vida. Una pregunta abierta, muy compleja, que sigue resonando, bastante después de cerrar el libro.